Muy buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? Alison Vallas, María Fernanda Rodríguez, Alfonsina Morejón, Alanis Alvarado. Las cámaras, yo ya creo que les he explicado de forma muy precisa, ¿no? Se desarrollan las clases. Buenos días, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Qué chévere, me alegro mucho. Yo sí les cuento que incluso estoy, como me pueden escuchar, aunque ya estoy bastante mejor, un poco afónico. Eh, Debe ser por los climas también que están terribles, aquí súper cambiantes. Y el fin de semana también costó enrolarme, en cambio ya estaba haciendo un solazo increíble, entonces ese tipo de cambios abruptos de clima siempre llegan a afectar. ¿Qué tal de grados? ¿Cómo les va a ir? Yo al fin, les comento, yo hacía, al fin se acabaron mis compromisos de estos 15 días del pasado con agenda completa, tanto por las fiestas de la universidad como por compromisos que, que se ha tenido. Pero ya ahora sí puedo descansar, sinceramente. Ah, mucho de fiestas, ¿verdad? ¿Qué más? Me estaban comentando que la visita guiada creo que va a ser para la semana 15. Entonces eso también tendrán lo previsto. Bueno, yo todavía de oficial no me lo han dicho, pero yo creo que considero que sí, porque si no es en la semana 15, de hecho, ha de ser incluso hasta antes. Yo ya voy a hablar con Kevin para solicitar información acerca de ello, porque tenemos una novedad. Ya estamos en la semana número 13, muchachos. ¿Sí? Si se dan cuenta de algo, ya se nos acaba el ciclo. ¿Sí? Por ende, resulta importante que ustedes vayan cumpliendo a cabalidad con todas las actividades pertinentes en este sentido que les permitan obtener calificaciones. Cada uno de ustedes ya conoce bien cuál es la nota de primer parcial, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben de igual forma, de esa manera, cuánto necesitan o cuánto requieren y si están o no llegando a alcanzar los puntajes que les permitirán aprobar este ciclo de nivelación. ¿Qué quiere decir que nos encontremos en la semana número 13? Que, bueno, aparte de esto, ¿no? Que ya simplemente nos faltan 2 semanas de clases y ya viene la semana de exámenes. ¿Sí? Es decir, ya estamos a vísperas en este sentido de lo que corresponde la finalización del ciclo de nivelación. Por eso mismo yo creo, a ver, no creo, es 14, 15, la semana de exámenes es del 29 de julio al 2 de agosto, ¿sí? Ya para que lo vayan teniendo claro. Por eso mismo, justo ayer unos alumnos de uno de mis cursos de Derecho, eso me decía que, bueno, no sé si le dijeron o les dijeron de forma oficial, pero que más o menos estaba prevista la visita guiada para la semana 15. Mm, Prácticamente eso querría decir que para el viernes 26 podría estarse dando esta visita guiada, pero yo con todo yo ya voy a averiguar, que de igual manera ya les estaré poniendo
les estaré poniendo en conocimiento sobre cualquiera de los particulares que se lleguen a presentar. Pero como les decía, esa actividad sí es súper obligatoria y es esencial, ¿sí? Así que la visita guiada de que se va a dar, se va a dar. Eso debemos tenerlo presente y debemos tomarlo en consideración en relación a estos temas, ¿no? Para que incluso puedan seguir organizándose. Otro particular que les debo informar, ustedes aparte del test de la próxima semana, bueno, tanto en la 14 como en la 15, van a tener que desarrollar dos ensayos. Les adelanto, no quiero ni carátulas y no quiero ni bibliografías. Y van a ser netamente de redacción personal. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí creo que ni por obra y gracia de Dios van a poder tener plagio, ¿no? ¿Sí me hago entender? Porque no creo que lo que piense Danita va a pensar Alison, ¿sí? Entonces, esto sí les voy adelantando, muchachos. ¿Por qué? Porque ellos ustedes se van a jugar la nota de trabajo autónomo, ¿sí? Por eso cada uno de los ensayos va a valer 1.5. ¿Estamos? Ya les de subir las directrices de igual manera de estos ensayos para la próxima semana, porque como les digo, van a ser dos ensayos de 1.5, ¿sí? Para que tengan chance en caso de fallar en uno, ¿sí? Entonces, obviamente sumados los dos ensayos ya cubre la nota de trabajo autónomo, ¿verdad? Y con ello ustedes ya van a tener de igual manera la valoración en lo que corresponde al trabajo autónomo. Eso también les quería informar para seguirnos organizando y que lo tengan claro. Por A o es circunstancia, por el mismo hecho de que les digo, ya se nos va, muchachos, el ciclo, ya no solo el parcial, ya se nos va el ciclo, porque aquí prácticamente nosotros sacaremos las calificaciones, los promedios finales ya en la semana 16, tal como lo hicimos en la anterior, ¿sí? Así que puntos y factores para que lo tengan en cuenta y lo tengan claro las personas, sobre todo que están mal, porque sí creo que estaban mal en este curso, ¿verdad? Había personas que estaban bien mal, entonces tendrán en cuenta esto. Ya estos, como les dije, yo desde la primera clase del segundo parcial, empiecen con pie derecho. Esta es la oportunidad en la que van a poder seguir sumando calificaciones, ya con base en esfuerzo y dedicación. Yo a estas alturas yo ya tengo alumnos perdidos en otros cursos, ¿sí? Así que evítense problemas para que luego no existan novedades o sorpresas, ¿sí? Ya, eso sí también les pongo en conocimiento, porque yo en otros cursos estábamos verificando, incluso con mis propios alumnos. Pero bueno, son casos y casos, ¿no? Y hay algunos casitos que ya ni con las esferas del dragón van a llegar ni al supletorio, entonces eso ya lo tienen muy claro ya. Así que, como les manifestaba, muchachos, ustedes que han tienen todavía en lo que corresponde en este segundo ciclo, en el segundo parcial, 8 semanas para llegar a obtener calificaciones, ¿no? Y como les decía y les he dicho, no esperen a que ya estén ahogados para querer nadar, ¿sí? Sí me resulta importante adelantarles estos particulares para que, como les digo, no existan novedades, porque siempre son casos y situaciones que se dan lamentablemente. Pero yo prefiero anticiparles para que no, como les digo, no existan sorpresas, aunque tanta sorpresa no va a ser, ¿no? Porque cada uno de ustedes sabe lo que ha hecho, lo que no ha hecho, si ha estudiado o no ha estudiado, si ha realizado o va a realizar las tareas o no. Entonces, tanto como sorpresa, yo ya no lo veo, ¿sí? Por ende, sí es importante que vayamos siendo previsores, ¿no?
para evitar cualquier desenlace trágico o negativo en relación a cada uno de ustedes. Así que todavía tienen tiempo, como les dije, tienen ahorita prácticamente todavía 4 semanas, incluido el examen, ¿no? En las cuales sí se van a jugar bastantes notas todavía. Así que esto también para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Alguien vino al pregón? A ustedes ya no les vi el miércoles tarde. Estuvo súper bonito, la verdad. Estuvo muy chévere las personas. Nadie creo que ha salido a ver el pregón, pero estaba súper bonito. Yo sí. Súper bonito. Sí, saliste tú, pa. Yo también. Sí, Bien, Dayana. Chévere estuvo buenísimo, de hecho, estuvo bien chévere. Muy bien. Fue un pequeño carnaval. Para que tengan en cuenta lo que vieron en el pregón, es algo minúsculo para lo que es el jueves universitario. Eso sí es. Ya es otra cosa ya, pero estuvo súper, súper bonito el evento. Todas las actividades, de hecho, que se han ido desarrollando. El viernes también hicieron los toros. Mañana creo que es la cabalgata. Pero bueno, eso ya es netamente las facultades que se encuentran abajo. Sí, para la facultad de ciencias agropecuarias. Ya eso es veterinaria, agroindustria, agronomía. Ya es una actividad netamente de ellos. Pero sí se han venido desarrollando varias actividades por esto de las festividades universitarias. Como les dije también, ¿no? Si bien es cierto, y eso les he aclarado, y les voy a aclarar porque sí me resulta importante que lo tengan presente. Obviamente la prioridad es de estudiar, la prioridad es de educación, pero ya dependiendo de cómo se organicen, van a tener tiempo para absolutamente todo. Y uno de esas facetas también, ¿no? Son estos eventos, ¿no? Que se llegan a desarrollar en el ámbito universitario, que también permite que se realicen integraciones entre ustedes como estudiantes, como docentes, toda la comunidad universitaria en este sentido, porque incluso estas autoridades forman parte de la misma, como el rector, Calle, que el vicerrector de investigación, Giorgito, que es director de gestión académica. Entonces, hasta ellos se vinculan en este sentido con los estudiantes y es bonito, ¿no? Es bonito compartir estas situaciones, sino que en este caso ustedes por el mismo hecho de que permanecerán pues en la virtualidad y la gran mayoría del curso creo que son de afuera, entonces sí imposibilita que todos puedan estar presentes en estas actividades, pero como les he dicho, ya se darán los momentos, se darán las oportunidades para que ustedes también formen parte de este tipo de actividades. Ya se han de ir enterando, al menos bueno, los que son de aquí ya saben cómo es el jueves universitario, eso ya para el próximo año un carnaval. Y este tipo de actividades de igual manera que se llegan a desarrollar y se llegan a presentar en estos escenarios que también son de algarabía, de felicidad, de emoción, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la vida universitaria. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el día de hoy en sí, de igual manera, muchachos, vamos a seguir desarrollando los temas concernientes a la materia en la que ustedes van a seguir observando temas muy puntuales, ya en este caso de cómo desarrollar, ¿no? Y los propósitos que llegan a tener este tipo de pasos que forman parte de la investigación criminal y que como ya lo hemos visto, eh, tienen que llegar a aplicarse con el propósito de que se lleguen a obtener resultados óptimos, resultados correctos y adecuados en el desarrollo de esta ardua labor.
ustedes en lo posterior van a llegar a desempeñar, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir analizando todos estos puntos, vamos a ir analizando todos estos temas. De igual manera, en la presente clase, en esta presente semana. Por ello mismo, siempre es importante que ustedes pongan de parte, estén atentos a todo lo que vamos a manifestar y a todo lo que vamos a tratar dentro del desarrollo de la asignatura. Si están aprendiendo, si les está gustando la materia, sobre todo eso es importantísimo. Y al menos criminalística es súper bonito porque incluso resulta apasionante y bastante interesante, ¿no? Ya por el mismo hecho de las acciones, de las funciones que ya contiene la labor de un perito y lo que se debe hacer dentro de una investigación criminal. Entonces siempre es bueno que ustedes también le vayan tomando gusto, le vayan tomando cariño a lo que están estudiando. Dime tú, Pac, Profe, dime. eh, lo que es el pregón principal es para una nivelación, porque hay vestidos los que estábamos jugando contra allá en Chimbo. ¿Cómo no te entendí nada? Lo que es en el pregón sí participaron bailando los de nivelación que están en presencial, ¿o no? Sí, sí, ellos sí, pues los estudiantes que nos acompañaron a nosotros son de las diversas carreras, pero que se encuentran en clases presenciales, tú, Pac. Claro. Eso mismo les digo, ustedes también de hecho hubiesen sido considerados, pero por la misma modalidad en la que nos encontramos en este preciso instante, no es muy prudente que incurran tal vez en ciertos gastos también dentro del desarrollo de estas actividades, pero de ahí como pudieron observar, como lo manifestó Tupac, de hecho nosotros salimos acompañados por varios cursos, de hecho, que son una sola comparsa y que la verdad se lucieron porque salieron genial. Entonces, sí, son actividades bonitas, como les digo, muchachos. Sí, son actividades que en algún momento ustedes también, de hecho, les dan de gustar incluso hasta participar. Y ya se han ido familiarizando con este tipo de actividades también en los momentos oportunos. Pero bueno, por el momento y por ahora, como ya es de su conocimiento, eh, vamos nosotros a seguir desarrollando las clases en este sentido. De ustedes, si no estoy mal, creo que es hasta cuarto ciclo, ¿no? Según lo que creo que está determinado en la malla, las clases virtuales. Entonces, en este sentido, ustedes van a tener clases de esta misma manera, pero que ya en el primer ciclo ustedes ya deben tener nociones clarísimas, ¿no es cierto? Porque todo lo que hemos hablado lo van a seguir desarrollando, pero de forma más profunda. Y ahorita mismo ustedes están empapados ya de estos temas que resultan tan relevantes dentro de la asignatura. Eso es lo más importante, que ustedes aprendan, que a ustedes les guste la materia y que a su vez de igual manera vayan conociendo las bases, vayan adquiriendo estos aprendizajes cognitivos, teóricos, temáticos en relación a la criminalística y que con ello en lo posterior ustedes puedan seguir asimilando conocimientos. Eso es lo más óptimo y eso es lo más adecuado en este caso para cada uno de ustedes y que eso mismo va a permitirles en lo posterior que obtengan el, el paso de este ciclo de nivelación hacia pregrado. ¿Sí? Muy bien. A ver, hoy es 9 de julio, muchachos. 9 de julio 24. Muy bien.
Estarán pendientes a la lista, por favor. Jocelyn Aguilar, Presente, buenos días. buenos días. A ver, espérate, ya. Omar Alarcón, Buenos días, presente. buenos días. Carol Aldaz, Buenos días, presente. hola. Alanis Alvarado, Buenos días, presente. hola. Sharir Angulo, Presente. Juan Apunte, Presente, Alicia, buenos días. hola. Carlos Armijo, Presente, buenos días. hola. Samantha Veros, Presente, buenos días. hola. Dani Banchón, Presente, buenos días. hola. Jennifer Barragán, Presente, buenos días. hola. Alison Valles, Presente, buenos días. hola. Vanessa Carvajal, Presente, buenos días. hola. Heidi Carvajal, Buenos días, presente. hola. Alison Cedeño, Buen día, presente. hola. John Coveña, Buen día, abogado, presente. hola. Alison Guayanay, Buenos días, presente. hola. Justin Ledesma, Presente, buenos días. hola. Alfonsina Morejón, Buenos días, presente. hola. Tupac Muyulema, Presente, abogado, buenos días. hola. Nayeli Pumina, Presente, buenos días. hola. Joana Puruncaja, Presente, buenos días. hola. Shirley Quille, Buenos días, presente. hola. Cintia Quiroz, Buenos días, abogado, presente. buenos días. María Rodríguez, Buenos días, abogado presente. buenos días. Nairelín Rojillo, Buenos días, presente. buenos días. Carol Silva, Buenos días, presente. Juliana Silva retirada. Helen Tarira, Buenos días, presente. hola. Lisbeth Penelema, Ella está sin luz, profesor. Solamente está con datos y no le permite ingresar. sin luz. Ujú. ¿Y habrán cortes de luz? Eso fue lo que me supo indicar. Daniela Tublema, Buenos días, presente. buenos días. Nayeli Valencia, Buenos días, presente. hola. Dana Vallejo, Presente, buenos días. buenos días. Ahora, una pregunta, muchachos. ¿Habrán cortes de luz? Profe, yo vi en el internet y hoy día había, y en Guaranda, dicen que, bueno, en Bolívar hay desde las 10:30, dijeron, pero de ahí no sé. Yo sí vi algo así de los suertes de luz para hoy. En serio. Yo, la verdad, yo supuse que habíamos superado esto de los cortes de luz por esta ocasión. Solo Juliana Silva es retirada, ¿no? Verificar. Ya estamos acabando, incluso estamos corresponde. 9 de julio. Y aquí está. Muy bien. Cierto, tendrán en cuenta algo, muchachos. Bueno, ahí sí todavía ya les han de informar. Ustedes, aparte de la visita guiada, luego les va a tocar regresar otra vez a Guaranda, porque tienen que hacerse los exámenes médicos. Y eso se lo hacen en un laboratorio de la universidad. ¿Sí? Entonces ya me imagino que eso ya les han de pasar algún cronograma también. Pero creo que los exámenes médicos ya han de quedar, creo que después de exámenes. Porque el ciclo anterior, la cuestión era que nosotros teníamos una diferencia más o menos de un mes con pregrado.
¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya terminaban y a nosotros nos faltaba un mes de clases. Entonces, cuando terminaron los de pregrado, digo, cuando terminamos nosotros de nivelación, solamente creo que tuvieron una semana de vacaciones los que aprobaron y ahí entraron a clases, ¿sí? Y obviamente los que se quedaron a supletorio ni siquiera tuvieron vacaciones y entraron de forma directa, más o menos algo así era. Pero ahora, ¿cómo entramos a la par? ¿Sí? Es decir, entramos al mismo tiempo. En este sentido, ustedes sí van a tener, sí creo que van a tener vacaciones. Pero por esa misma razón van a tener más tiempo porque tienen que hacerse también los exámenes médicos, muchachos. ¿Sí? Y como les manifestaba, esos exámenes médicos se los realizan en los laboratorios de la Universidad Estatal de Bolívar. Y eso también es obligatorio para la matriculación de primer ciclo, ¿sí? Entonces tendrán en cuenta eso también, muchachos, van a tener que venirse a pasear en Guaranda 2 veces más aquí por el momento, ¿sí? Pero bueno, según me di cuenta, ya a algunos ya les había encantado Guaranda, así que no va a haber problema en ese sentido. Muy bien. Bueno, como les decía, muchachos, en este sentido, como preámbulo, nosotros vamos a tratar y a desarrollar el día de hoy temas importantísimos, porque como les dije, vamos a hablar y vamos a tratar sobre los pasos específicos de investigación criminal, que son los pasos que tienen que seguirse al momento de iniciar, en este caso, una investigación, ¿sí? Y que de hecho, que como nosotros ya estábamos viendo, tenemos y ya conocemos, ¿no es cierto? ¿Cuántos momentos oportunos o etapas tenemos en este sentido dentro de la investigación criminal? A ver. ¿Cuántos campos de investigación tenemos ahora? Y esto ya deberían tenerlo clarísimo, esto ya lo vimos. Nadie. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto que existe la investigación de campo y la investigación de laboratorio? Ya, entonces en cada uno de esos se llegan a desarrollar pasos específicos al momento de iniciar o desarrollar la investigación. Este tipo de cositas ustedes ya tienen que saber, ¿sí? Este tipo de cositas ya las vimos con ustedes. Entonces, ustedes incluso ya deben conocer todo lo que forma parte o lo que se llega a tomar en consideración en estos campos de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos momentos oportunos que forman parte de la investigación criminal. Tengámoslo muy en cuenta, muchachos, ¿sí? Son cositas que ustedes ya deberían ir aprendiendo, que por eso mismo han estado estudiando y tenemos esta asignatura de introducción a la criminalística, porque es el medio que va a permitir que ustedes tengan en este caso nociones de lo que van a seguir observando a lo largo del aprendizaje dentro del estudio de la carrera, ¿no es cierto? Esto ustedes ya lo saben porque ya incluso ya lo vimos, ¿sí? Son cositas básicas que ustedes ya deben ir conociendo. Por eso recuerden que incluso habíamos estado tratando de conceptualizaciones precisas de cada una de ellas y todo lo que contiene, ¿sí? Cada una de ellas, incluso desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más global, desarrollada por varios autores que han profundizado más en esta ciencia de la criminalística. Muy bien. Entonces, por ello mismo, sí resulta importante y resulta elemental que ustedes tengan claro de estos pasos, ¿sí? Se requiere que ustedes también pongan de parte en este sentido por el mismo hecho de que son cosas que ya deberían tener clarísimas a estas alturas, ¿sí?
Y por lo que veo, sí falta ahí algo de interés o de predisposición al revisar el material, ¿sí? Porque ustedes ya tienen y ya adquirieron este tipo de conocimientos que, quién sabe, les vuelvan a preguntar en lo posterior. Y no es, ni de hecho, no quién sabe, de hecho lo van a hacer, ¿sí? Ustedes van a estar en total desarrollo de la información que nosotros ya conocimos en esta instancia, pero que ustedes ya deben ir dominando para que puedan entender lo que van a ver a lo posterior de la misma, ¿sí? Resultando totalmente esencial que ustedes ya vayan adquiriendo y vayan comprendiendo sobre todo, porque eso como les manifestaba, ¿de qué me sirve leer si no comprendo, no es cierto? Por ello mismo, una recomendación más. Siempre la lectura comprensiva es elemental durante el desarrollo académico educativo, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes deben entender lo que están leyendo y de hecho deben tener una retención, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto de retención? ¿Qué quiere decir esto de retención? Que ustedes deben retener información, ¿no es cierto? Que no sea fugaz, que no sea momentánea, de hecho que sea perdurable e incluso permanente por el mismo hecho de que forma parte de contenidos que son esenciales dentro del desarrollo académico de cada uno de ustedes de estos. ¿Estamos? Por eso mismo, sí resulta importante que pongamos un poquito más de parte, ¿sí? Como les dije, nosotros ya estamos a las puertas y a las vísperas de finalizar, en este caso, el ciclo de migración. Así que creo que en estas vacaciones ustedes van a tener tiempo para leer, analizar y revisar estos temas y que puedan llegar totalmente empapados, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de falencia en relación a los temas que nosotros ya hemos visto. ¿Sí? En este sentido, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Como ya estábamos conversando en este preámbulo tan importante, vamos a seguir observando temas que resultan esenciales en este sentido dentro del desarrollo práctico ya del ámbito criminológico dentro de la investigación criminal. ¿Sí? Ya nosotros hemos tratado y hemos visto de manera continua todos estos puntos que resultan tan elementales dentro del desarrollo del mismo, ¿sí? Por lo que siempre es importante que cada uno de los presentes preste atención, esté atento a todo lo que se va a manifestar, de igual forma que vayan, como les había dicho, reteniendo esta información, no simplemente que la conozcamos, porque de hecho esto va a permitir que cada uno de ustedes en este caso pueda alcanzar a su vez los puntos elementales que les permitirán aprobar este ciclo de nivelación y de hecho obviamente también que puedan en lo posterior llegar a desarrollar todos estos pasos, estos procesos, estos procedimientos como lo hemos venido viendo de forma progresiva en relación a todo lo que hemos tratado dentro del sílabo y de la guía metodológica en cuestión. ¿Sí? Por todos y cada uno de estos factores vamos a iniciar y vamos a ir desarrollando en el mismo sentido los temas que nos competen para la presente clase. Muy bien. Por ello, dentro del contenido de la presente semana, nosotros vamos a tratar sobre los pasos específicos de la investigación criminal.
¿sí? Pasos importantísimos, pasos elementales, que a su vez van a permitir que cada uno de ustedes vaya asimilando esta información y comprendiendo y de hecho conociendo en sí estos pasos a seguir dentro de lo que nos compete en una investigación. Y ya con ello vamos a ir observando las diversas actividades que nosotros vamos a tener que ir cumpliendo, en este caso, en relación a este tipo de procedimientos que resultan totalmente esenciales dentro de la investigación criminal y que a su vez van a permitir en este sentido, en primer lugar, desarrollar una investigación criminal de forma técnica, de forma científica, de forma especializada, con el propósito de no llegar a incurrir en errores. Porque se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado de forma reiterada que si nosotros llegamos a manejarnos o a incumplir algún tipo de paso, va a repercutir en lo posterior. E incluso puede provocar que estas evidencias, estos indicios, estas pruebas se contaminen y nos den resultados totalmente erróneos a la realidad. ¿Sí? Ya habíamos hablado también de esto, ¿no es cierto? Por ello mismo, nosotros tenemos y requerimos de esta necesidad con el propósito de que podamos llegar en este sentido a desarrollar cada uno de ellos de manera correcta y adecuada al momento de ponerlos en práctica. Por eso mismo, dentro de su preparación académica, es necesario que vayan comprendiendo y conociendo cada uno de ellos. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presente semana? Nosotros vamos a aprender el correcto desarrollo de los pasos de investigación criminal, que permitirá que se adquieran conocimientos técnicos y científicos de la recolección de evidencias y de las formas adecuadas de desenvolverse en el campo práctico del lugar en donde supuestamente llegó a ocurrir un delito. ¿Sí? Por eso mismo les había manifestado, ¿no? Estos vienen a ser sistemas, ¿sí? Sistemas desarrollados de manera técnica. ¿Por qué consideran ustedes que son sistemas? ¿Por qué vendrán a ser sistemas? A ver, Alanis. Ya que sabemos que tienen un orden y debe ser así de manera organizada, porque si no sería así como usted dice, o sea, no llegaríamos a nada y saldría todo mal, entonces eso. Ya, gracias, Dan. Entonces, está todo fríamente calculado, ¿no es cierto? Que está estructurado de una manera congruente, de una forma ordenada y organizada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollar esta investigación criminal de forma correcta, ¿no es cierto? Siguiendo pasos que nos permitan a su vez llegar a descubrir en este sentido, como les había manifestado, desde sus puntos y desde sus expresiones más mínimas, la verdad, ¿sí? Que en lo posterior van a permitirnos descubrir la realidad de los hechos que estamos en este sentido investigando y que nos resultan tan necesarios dentro del desarrollo de una investigación criminal, ¿verdad? Por eso mismo hemos adquirido conocimientos técnicos y científicos a lo largo de este ciclo, ¿sí o no? Y esto va a ser el medio eficaz que va a permitir que ustedes en lo posterior puedan desarrollar estas actividades de forma correcta, ¿sí?
aquí de forma específica incluso para qué, para recoger las evidencias, ¿no es cierto? Para recoger estos indicios, para recoger estas pruebas, estos elementos que después de ser analizados van a ser el sustento que nos permitirá en este caso llegar a obtener resultados y de forma posterior conclusiones ya debidamente fundamentadas, ¿no es cierto? No solamente a través de suposiciones, ya en este sentido corroboradas, verificadas de manera técnico-científica, ¿sí? Perfecto. En este caso, tenemos claro lo que vamos a observar, ¿verdad? Como lo había manifestado, vamos a hablar y vamos a tratar sobre los pasos específicos de la investigación criminal. ¿Sí? Pasos específicos de la investigación criminal que se encuentran organizados y enumerados de la siguiente forma. Vamos a tratar sobre la protección del sitio del suceso, sobre la observación del sitio del suceso, la fijación del sitio del suceso, la colección de la evidencia física, ¿sí? Y en lo posterior, el suministro de la evidencia física al laboratorio. Cada uno de estos procesos a nosotros nos va a permitir, en primer lugar, proteger, ¿no es cierto? Proteger estos indicios, proteger este lugar de los hechos, de este sitio, de los sucesos. Nos va a permitir a nosotros de igual manera realizar una observación, una verificación del entorno y del escenario en donde supuestamente se llegó a cometer un delito, ¿verdad? Que esto a su vez nos va a permitir incluso llegar a realizar una fijación, en todo caso, de los elementos que forman parte de estos entornos, ¿sí? Y que de manera posterior se realizará esta colección de evidencia física. Es decir, nosotros ya vamos a tomar estos elementos que resultan tan necesarios para que a través de la experimentación, el desarrollo ya de procedimientos, de procesos técnicos científicos, nosotros vamos, ya en el laboratorio vamos a suministrar en este sentido esta evidencia física. ¿Para qué? Para que se den este tipo de procesos, ¿no es cierto? Pero ya por personas que tienen un conocimiento amplio, un conocimiento profundo acerca de estos temas de forma muy puntual, ¿sí? Por ello mismo resulta tan elemental que nosotros vayamos adquiriendo una comprensión directa y completa de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir a nosotros obtener una percepción mucho más directa, mucho más completa y un conocimiento total de a lo que se refiere cada uno de estos pasos, que en lo posterior serán los medios para que lleguemos a descubrir la verdad. ¿Sí? ¿Por qué era importante esta protección del sitio del suceso? A ver, Alison. Para que no existan modificaciones ni tampoco intervengan personas que no tienen nada que ver. Bueno, en el primer punto estaba ahí sí medio acertado. Juan, apunte. Y para conservar la evidencia y evitar que las personas alteren las evidencias. Ah, bueno, ahí sí. Sí, ¿no es cierto? Ya tenemos claros estos factores que forman parte de aquello, ¿no? Y de hecho, recuerden que habíamos hablado que era elemental esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense de algo.
esta protección del sitio del suceso va a permitir que no se llegue a contaminar, ¿sí?, las evidencias. Y ahí sí lo que manifestó tanto Alison como Juan, sí van a permitirnos en este sentido proteger estas evidencias que van a ser en lo posterior analizadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros no protegemos y de hecho no desarrollamos lo que estamos de este paso, incluso puede llegar a repercutirnos de forma posterior, porque una evidencia puede quedar invalidada, ¿no es cierto? Ahí sí, bueno, en cierto punto, como lo manifestaba Alison, tal vez en otras palabras, pueden llegar a intervenir personas que no tienen nada que ver con el hecho, pero ahí sí, ¿cuál va a ser el desenlace? Que van a contaminar esta escena, ¿no es cierto? Y eso va a repercutir, dándonos resultados totalmente contrarios o erróneos a la realidad, ¿sí? Por ello mismo ya tenemos en cuenta, y si se van dando, en sí se percatan de aquello, ustedes sí han comprendido, ¿no? Sí se van dando cuenta, y esto es importante porque ustedes deben entender cada uno de estos pasos y el motivo, la razón o circunstancia de los mismos. ¿Sí, no es cierto? Eso me gusta, tanto lo que me acaban de manifestar ustedes, Alani, Alison, Juan, me demuestra que están comprendiendo, y de hecho todas las otras personas que también quisieron intervenir ya me demuestran que sí están aprendiendo. Eso es lo más importante, ¿sí? Eso es lo más elemental, por el mismo hecho de todo lo que les he manifestado. La protección del sitio del suceso. Nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿no? Pero de forma un poco superficial. La protección tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extrañas que puedan alterar, ¿sí?, mover o destruir elementos físicos de prueba, indicios, rastros, huellas o de cualquier otro elemento. En pocas palabras, que puedan llegar a contaminar esta escena, ¿verdad? ¿Sí? Para ser mucho más concretos. En este sentido, nosotros tenemos muy claro que resulta elemental de forma inicial, ¿sí?, proteger este sitio del suceso por el mismo hecho de que hay siempre curiosos, ¿no?, por decirlo así. Y aquí en nuestro país nosotros tenemos una gran cantidad de ejemplos en los cuales se han llegado a dar este tipo de casos, ¿no? Que lamentablemente se presenta algún suceso y la gente, más que por ayudar, por curiosidad se acerca a estos lugares y deja indicios o rastros o huellas de personas que ni siquiera intervinieron en el mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace esto? Esto nos da lugar a que se deforme este sitio del suceso, a que nos presenten incluso pruebas erróneas o diferentes a las que en realidad formaron parte de esta escena del crimen. Y por ende, por esta misma razón, van a entorpecer la investigación criminal, ¿verdad? Y esto incluso puede llegar a causar un perjuicio total dentro de la misma. Una investigación en el lugar del hecho debe protegerse el interior y exterior del lugar mediante el aislamiento de la escena del crimen. Ustedes, tanto en las películas como muchas veces incluso en la vida real, se habrán dado cuenta, ¿no?, cómo cierran con esta cinta amarilla este tipo de lugares, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas no puedan acercarse al mismo y que esto pueda llegar a repercutir o a perjudicar la investigación, ¿sí? Por ello mismo, nosotros vamos a realizar este tipo de protección, ¿sí? De protección del lugar, tanto de manera interna como de forma externa, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un cuidado en el desarrollo de la investigación. Verificar y registrar sin alterar la escena, ¿sí? Dentro de ello nosotros tenemos la ubicación del lugar,
las características del lugar, la hora en la que llegó a ocurrir, el número de víctimas, heridos o muertos, dependiendo de las circunstancias, la causa presunta del hecho, ¿sí? Y una breve descripción de este tipo de armas, vehículos implicados que forman parte de la escena, ¿sí? Presencia de sospechosos o presunto autor o partícipes capturados y fugitivos. Si se dan cuenta, como en este sentido nosotros ya llegamos a tener varios elementos, ¿sí? Que debemos tener en consideración al momento de la protección del sitio del suceso. Y esto ustedes ya tienen que irlo conociendo, ¿sí? Tienen que irse familiarizando con ello para que puedan tener un buen entendimiento. Entonces, miren, que cuando nosotros hablamos de verificar y registrar esta escena, ya tenemos varios elementos, ¿no es cierto? Ya tenemos varios factores que tienen que tomarse en consideración solamente en lo que refiere a la protección del lugar del suceso, ¿sí? Es decir, del lugar de los hechos donde llegó a efectuarse o a darse un supuesto cometimiento de un delito, ¿sí? Entonces, miren cómo ustedes ya deben tener en cuenta y tomar en consideración todos estos puntos, ¿sí? Y solamente al hablar de la protección del sitio del suceso. Por eso mismo, nosotros siempre, incluso hasta dentro de los principios, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de estos temas particulares que nos permitían en este sentido proteger el lugar de los hechos en donde se supone o se presume que llegó a efectuarse, en este caso, un cometimiento de un delito, ¿sí? Para ello, ustedes ya van a desplegar todos sus conocimientos técnicos científicos referente al tema a tratar o al tema en cuestión. ¿Para qué? Para que puedan llegar a conocer la verdad, ¿sí? Esto resulta importantísimo para que ustedes lo tengan claro. La observación del sitio del suceso. Justamente en la clase anterior estábamos hablando, ¿no es cierto?, acerca de esta observación del sitio del suceso, que ya no es una observación básica o general. En este caso, de hecho, tienen que empezar a desplegar ciertos conocimientos que resultan elementales al momento de desarrollar esta observación. La observación debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y macroscópica, ¿sí? Es decir, de forma amplia en primer lugar. Todo, sobre todo en sus evidencias y sus particularidades, ¿sí? Es decir, en los elementos que nosotros podemos observar de forma, en este sentido, inicial, no de forma directa, y que se encuentran dentro de esta escena. Es importante que el sitio del suceso que en el sitio del suceso se utilicen solo 4 sentidos, cuyo primer orden de aplicación debe considerarse la vista, el olfato, el oído y en último término el tacto, ¿sí? Si se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado que dentro de la observación intervienen los sentidos, es por ello, porque incluso nosotros de forma racional podemos llegar a percibir a través de cada uno de estos sentidos algún tipo de indicio de evidencia, ¿no es cierto? A través de la vista, lo que estoy observando, ¿sí? Lo que la percepción visual me permite a mí ver, yo qué sé, puedo encontrar ahí un arma botada en el lugar de los hechos, ¿no es cierto? En el sitio de los sucesos. En el olfato, yo puedo tal vez oler la pólvora quemada de los disparos que se realizaron con dicha arma, ¿verdad? Yo a través del oído puedo escuchar tal vez algún tipo de eco que forme parte del lugar que permite en este caso tratar de buscar a personas que escucharon algo o alguna cuestión por el estilo en relación al cometimiento de un delito, ¿sí? Y en relación al tacto, ya eso viene de forma posterior,
porque ya nos va a permitir incluso tener una percepción directa del sentido del tacto, es decir, de llegar a tocar, ¿no? Pero obviamente con los cuidados necesarios, estos elementos con el propósito de no llegar a perjudicar la investigación, ¿sí? Y justamente como les decía, el tacto que juega un papel muy importante para el manejo y colección de los indicios previa fijación de los indicios. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ir analizando incluso cada una de ellas, ¿sí? Porque como pueden darse cuenta, cada una cumple un factor elemental y está debidamente organizado. ¿Por qué? Porque si yo en cambio realizo de forma desorganizada, desordenada estas acciones, estos pasos, ya no voy a tener una buena percepción de cómo se pudo llegar a efectuar el cometimiento de un delito, ¿no es cierto? Imagínense si yo en la colección de inicio con la colección de indicios, yo ya luego no voy a poder determinar en dónde estaba cada lugar, cada objeto, ¿no es cierto? Yo ya no voy a poder establecer en qué ubicación se encontraban estos elementos, ¿verdad? Entonces, miren cómo resulta importante que nosotros vayamos desarrollando cada uno de estos pasos de manera organizada, porque eso es lo que nos va a permitir en este sentido, como punto de partida, que podamos desarrollar una investigación criminal correcta y adecuada. Una vez que el sitio ha sido observado de forma meticulosa, así como sus evidencias y previa selección de las mismas, se procederá a la investigación de la realidad del mismo, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro, ¿no es cierto?, que nosotros en primer lugar tenemos que llegar a desarrollar esta observación, que ya sabemos que no es una observación simple o básica, sino de hecho todo lo contrario. Es una observación que tiene que desarrollarse de forma muy técnica, como lo estábamos revisando y lo estábamos viendo en la clase anterior, ¿sí? En la cual nosotros tendremos que aplicar estos en todos nuestros sentidos para poder llegar a determinar los factores más elementales, las evidencias más importantes que deberían ser consideradas dentro de la investigación. ¿No es cierto? Todo esto, un planteamiento desarrollado y planteado por Arburol en este sentido. La observación criminalística del lugar de los hechos consiste en el escrutinio mental activo, minucioso, completo y metódico que del propio lugar realiza el investigador con el fin de descubrir todos los elementos de evidencia física, material sensible, significativo o indicios. Y este establece la relación que guardan entre sí con el hecho que se investiga. Ya lo hablamos, ¿no? No es una observación, una mera observación simple, ¿no? Sino aquí nosotros llevamos a tener que desarrollar un escrutinio mental, es decir, un análisis mental bastante determinado en relación a este caso. Tiene que ser minucioso, por el mismo hecho del planteamiento, ¿se acuerdan de lo que establecía Lockhart? Que ningún crimen es perfecto, pero que muchas veces no saben buscar. Por ello tiene que ser minucioso, completo y metódico, ¿no es cierto? Para poder recabar todos estos indicios, todos estos elementos, todo este material sensible que nosotros consideremos significativo y que puede servirnos a nosotros para absolver cualquier duda y determinar la realidad de los hechos, ¿sí? Otro factor importante que debemos tener en cuenta que estos indicios deben ser congruentes, ¿no es cierto? Deben tener relación con el supuesto hecho que estamos investigando, ¿sí? Es decir, que deben tener una conexión, una relación entre cada uno de ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no perdamos el tiempo o de igual manera para que nosotros no podamos desviarnos de la investigación de forma objetiva, ¿sí? Los fines de esta observación
son comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso. ¿Qué quiere decir esto? Verificar el cometimiento del delito, ¿no es cierto? Determinar que se haya cometido un delito o que se haya incurrido tal vez en una conducta punible por nuestro ordenamiento interno penal. ¿Sí? Como primer punto. Ya habíamos hablado en este sentido de ello. Y dos, encontrar suficiente evidencia física que permita, por una parte, identificar al autor o autores y por otra, conocer las circunstancias de su participación. Es decir, que también otro de los fines de la observación es que nos va a permitir en este caso recabar, ¿sí? Recabar la evidencia, recuerden, física. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a determinar incluso hasta el grado de responsabilidad del autor o de los autores que participaron en el cometimiento de un delito. Tomando en consideración que estas evidencias de forma posterior van a ser los medios y los canales, los conducentes, para que nosotros podamos llegar a identificar a estos presuntos participantes del cometimiento de un delito. ¿Sí? Esto planteado en relación a lo establecido por Moreno en relación a la observación criminalística del lugar de los hechos. ¿Sí? Es por ello que resulta importantísimo que ustedes vayan adquiriendo en sí estos conocimientos de manera mucho más detallada y profunda. Con relación a la observación criminal del lugar de los hechos, es conveniente tener presente los siguientes aspectos. Realizarla en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Fundamentalmente, buena iluminación natural o artificial y auxiliarse cuando el caso lo requiera de instrumentos ópticos, lupa, microscopio. Aquí una cuestión importante. Vuelvo a repetir lo que nos planteaba Lockhart, ¿no? Que debemos saber buscar. Y aquí incluso tenemos que ser muy minuciosos para saber buscar, ¿sí? En este sentido, podemos iniciar con, con los sentidos con los que contamos, pero de igual forma, cuando lo requeramos, vamos a poder utilizar este tipo de medios, agentes tanto tecnológicos, mecánicos, que nos permitan a nosotros, en este caso, observar de forma mucho más detallada. Practicarla sin dilación, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del hecho, pues, conforme pasa el tiempo, la verdad, según dice un aforismo criminalístico, ¿sí? Porque nosotros tenemos que realizar este tipo de observación lo antes posible, muchachos, porque hay varias circunstancias que pueden llegar a deformar en este sentido el lugar, ¿no es cierto? Hay incluso circunstancias ambientales, porque ya vimos que hay incluso tipos de lugares de los hechos, que son los abiertos, es decir, que los que están expuestos incluso al clima, a los diversos medios, al acceso de personas, o de igual manera que pueden llegar a suscitarse cambios en los mismos. Por eso mismo, por esa razón, tenemos que desarrollar este tipo de prácticas de observación lo más pronto posible, ¿sí? Lo más rápido posible, con la celeridad del caso. ¿Para qué? Para que no podamos llegar a perder tiempo valioso o incluso en circunstancias que puedan llegar a repercutir en la investigación. No prescindir de ningún detalle, por mínimo que parezca, pues lo que a primera vista puede parecer insignificante, por la fuerza de las circunstancias, puede convertirse en evidencia valiosa. Aquí tenemos algo muy relacionado incluso con el principio de Locke, ¿no? Que de igual manera nos hablaba, si bien es cierto, él nos habla de forma directa de esta transmisión de elementos, de indicios, ¿no es cierto? Aquí nos dice que tenemos que ser súper detallados, muchachos, porque este tipo de indicios, por más pequeños que parezcan, pueden tener una relevancia elemental dentro de la investigación, que deberá ser analizada de momento oportuno, ¿sí?
Al respecto, Hans Gross dejó escrito: el más leve detalle, lo que más baladí parece, suele ser en ocasiones clave que nos conduce a la averiguación de la verdad, según la comprueban la mayoría de las causas célebres y acredita la propia experiencia. ¿Quién era Hans Gross? ¿Quién era pues Hans Gross? Y esto El padre de la es algo que deben criminalística. saberlo ustedes. A ver, Alison. Justo lo que mencionó la compañera, el padre de la criminalística, el que dio el primer nombre a la misma. Ya, correcto, ¿no es cierto? Levantarán la mano para intervenir. Muy bien, entonces miren, este tipo de información ya la vimos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan incluso quién era Vido? A ver, vamos a ver. ¿Quién era Vido? Rapidito. A ver, Carlos Armijo. Creo que era un criminal que aportó mucho a la investigación de esto de la criminalística. De hecho, él es el primer criminólogo, sí, de forma, en este caso, un poco empírica, ¿no? Porque era un criminal, un delincuente que fue agregado a la planta investigativa de la policía. ¿Para qué? Para llegar a absolver este tipo de casos. Muy bien. ¿Estás bien, Carlos? Excelente. Y miren, este tipo de cosas ya las vimos, muchachos. Y esto ustedes deben tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.